Ya. Entonces vamos a la porción de Yitro. ¿Ya? Estamos ya en Éxodo capítulo 18. Entonces aquí ya nos encontramos en los preparativos para la entrega de la Torá. ¿Ya? Vimos en enseñanza anterior, ya que está grabada también, cómo es la conversión bíblica. Ya, si usted quiere saber, por ejemplo, cómo es la conversión, hoy día estamos quizás en los tiempos actuales a una conversión que se reduce a una oración, ¿cierto? Una persona cuando hace una oración de fe se convierte. Pero en realidad no era así en los tiempos bíblicos, ¿ya? Y vemos también en esta parachá, en la primera ley, cómo es la conversión bíblica, cuáles son los pasos de una persona que realmente se convierte al Dios de Israel, ¿ya? Y vimos también las características de los hombres que él escogió. Entonces eso está desarrollado en la primera lilla. Hoy día vamos a avanzar en la segunda lilla. Le voy a reír solamente el resumen para que nos pongamos en contexto. La primera lilla nos habla entonces que el suegro de Moshe, que es Yitro o Jetro, oye de todo lo que Dios ha hecho. Viene con la mujer y los hijos de Moisés al campamento junto al monte de Dios. Moshe sale a recibir a su suegro haciéndole reverencia y saludándole. Le invita a su tienda y le cuenta todo lo que Adonai ha hecho por causa de Israel. Yitro se alegra y bendice al Eterno, reconociéndole como mayor que los dioses. Ofrece sacrificios a Dios e invita a Aarón y a todos los ancianos a comer delante de Dios. Ahí hay un proceso de conversión que detalla la escritura de Jetro o Yitro, el suegro de Moisés. Y vamos a lo que, bueno, la segunda lilla también la revisamos en parte. El día siguiente, Moshe se sienta a juzgar al pueblo todo el día. Yitro ve que es demasiado trabajo para él solo y le aconseja a seguir siendo el mediador entre el pueblo y Dios, pero al mismo tiempo delegar a hombres capaces y temerosos de Dios la tarea de ser jueces sobre el pueblo y juzgar en todos los asuntos leves. Los asuntos graves tendrán que llevar a Moshe. Entonces vemos también cómo el suegro ve toda la labor que está haciendo Moisés con un gran pueblo allí en el desierto y le aconseja organizarse, ¿ya? Y además Moisés toma el consejo y en esta porción también que está en la enseñanza o en la grabación anterior, nos habla cuáles eran las características de aquellos hombres, muy importante para que lo tengamos nosotros en consideración también para nuestra vida. Ahora vamos a leer entonces lo que es Éxodo 18, 24 al 27, que es la tercera aliyá, que es lo que vamos a tratar hoy, y también la cuarta aliyá, porque son un poquito más cortitos estos pasajes, son poquitos versículos. De hecho, aquí tenemos 3 versículos solamente que corresponden a la tercera aliyá. Así que lo leemos y dice: Y obedeció Moisés a la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Eso sería entonces la lectura de lo que es la tercera aliyá de esta parashá Yitro. ¿Ah? Entonces el resumen sería que Moisés le hace caso a su suegro. ¿Ah? Mire qué bueno es cuando uno le hace caso al suegro. ¿Ah? Y pone jefes sobre el pueblo que van a juzgar en todo pleito sencillo, algunos sobre 1000, otros sobre 100, 50 y 10. Y Yitro se va a su tierra. ¿Qué no se ve? A ver, Pastor, no sí, está presentando. ¿no? A ver, vamos Esta a... es la primera lámina, Raúl, la primera que tú mostraste, donde está Yitro, y ahí no ha cambiado. Ah, perfecto, ya. Déjenme entonces, vamos a hacer otra cosa, hermanos. ¿Ah? Hay un Todo de nuevo, Raúl, todo de nuevo. Todo de nuevo, todo de nuevo. No, no se preocupen. Ya. Vamos a hacerlo de otra manera nomás como lo hacíamos. Eh, Ahí están viendo. Sí, Ahí sí. Ahí sí, esa es la tercera línea. Ahí está. tercera línea. Ya, perdón, sí. Bueno, se habían quedado detenidas las láminas anteriores. Bueno, lo que hicimos en la lectura y los resúmenes, ¿ya? Así que
Lo bueno que estamos recién comenzando. Entonces, ahí tenemos el resumen. Eso, cualquier cosita me abren el micrófono nomás y me comentan, ¿ya? Entonces ahí tenemos ahora el análisis, ¿cierto? Vamos a revisar algunos versículos. Éxodo 18:25, estamos entonces en la tercera liyá. Y dice, y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas. Entonces aquí hay toda una organización que Jetro o Jitro le aconseja a Moisés. Y él lo pone en práctica, él lo realiza. Entonces aquí hay algo interesante porque la palabra hebrea que es y puso es vayiten, ya su raíz es Natán, que en primer lugar significa dar. Entonces aquí podríamos leer, dice, y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los dio. ¿Ah? Podría ser la traducción más correcta. Y los dio por cabezas, Rosh, sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas. Entonces lo primero que vemos aquí es que una persona que es puesta en un liderazgo, en una autoridad, por así decirlo, por cabeza, es una persona que es dada, entregada como una ofrenda, como un regalo, como un don, ¿ya? Por eso esto siempre va a estar conectado con un servicio, ¿ya? El liderazgo y la autoridad bíblica es una persona que tiene que tener ejemplo, tiene que ser de testimonio, ¿ya? Y es un regalo, es un don, ¿ya? Dado por Dios. Entonces aquí vemos que ellos no fueron puestos, sino que fueron dados, ¿ya? Fueron entregados, fueron ofrecidos, fueron ofrendados. Entonces es un concepto muy distinto a lo que es un liderazgo moderno, donde la persona es puesta, donde es, cierto, colocada muchas veces de una forma que no es quizás, eh, digamos, que esté de acuerdo todos, ¿ah? Una persona que muchas veces se impone. ¿Mm? Dice, esto nos enseña que los líderes son dones, regalos, ofrendas que el Eterno da para el bien del pueblo. De la misma manera como Moisés dio líderes al pueblo de Israel, el Mesías también dio líderes al pueblo de Israel. Y en este caso el concepto de liderazgo siempre es de ejemplo, de testimonio, que las personas que le van a seguir no es porque, bueno, hay que hacerlo nomás, no, sino que es una persona que también tiene que tener ejemplo, y eso se vio en la lilla anterior, donde se veían las características, 4 características principales que debían tener todos estos varones que fueron escogidos y dados, ¿ya? Por cabeza, por ejemplo, a la congregación, ¿ya? A lo que es Israel. Y aquí lo vemos también reflejado en Efesios, en el Nuevo Testamento. Efesios 4:11 dice, y él dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en esto, hermano, es importante destacar que todo lo que nosotros conocemos como ministerios, ya en realidad en la palabra griega original significa un servicio. Ya, por eso la persona que lidera es un siervo, es una persona que sirve, ya no es un título, ya no es un cargo impuesto sobre otros, sino que es un don, un regalo, un servicio que Dios da y que es reconocido por los demás, ¿ya? Entonces, esto es importante, que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son servicios que están a disposición del cuerpo, ¿ya? Y en este sentido, no son personas que van a establecer, ¿cierto?, un autoritarismo, ni un sometimiento, ni tampoco coberturas, ¿ya? Sino que simplemente ellos están para servir con un don, ¿ya? Con un llamado, con un servicio que Dios les da, ¿ya? Y eso es muy importante también que sea restaurado, ¿ya? Porque sabemos que hoy día muchas veces estas organizaciones o estas estructuras jerárquicas que vemos tanto en el catolicismo romano como en las iglesias evangélicas, cristianas u otras iglesias también, llámese testigos de Jehová, mormones, etcétera, son todas organizaciones de estructuras jerárquicas, ¿ya? Que muchas veces no cumplen a veces este sentir,
ya de que los que están puestos como rosh, como cabezas, sean los que más sirvan o los que sean de más ejemplo, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos muestra Yeshua a través de su propia vida. Por eso la palabra nos dice que haya en nosotros este mismo sentir que hubo también en Yeshua, ¿cierto? Quien se despojó, ¿cierto? Quien se hizo siervo, quien se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ese es el sentido de esta entrega, de esta ofrenda de personas para ser de bendición o de ayuda al pueblo. Los líderes son dones dados al pueblo. El liderazgo es escogido por el Eterno. Ya recuerden que Él es el que nos llama, pero al mismo tiempo es reconocido por el pueblo. Si el pueblo no reconoce el liderazgo que ha sido puesto por el Eterno, ese liderazgo no puede imponerse sobre el pueblo. El liderazgo es dado por el cielo, pero recibido y reconocido por el pueblo. Moshe tuvo que ir a los ancianos de Israel en Egipto para que le reconocieran como el libertador. El pueblo de Israel tenía que reconocer a Moshe Rabenu antes de que él pudiera ser su líder principal. No se impuso como su nuevo líder. Si el liderazgo se impone sobre el pueblo, no está bien. Entonces vemos en el mismo ejemplo de Moshe. Moshe fue escogido por Dios. Dios le dio autoridad, le dio señales, pero él tuvo que ir, ¿cierto?, al liderazgo del pueblo de Israel que estaba todavía en Egipto. Tuvo que ser reconocido para que pudiese guiar al pueblo. Entonces vemos ahí también dos características. Una, que este liderazgo, este servicio, este ministerio, ya debe ser dado por Dios, pero también reconocido por el pueblo. Amén. Y Yeshua también comentaba esto en Mateo 20:25. Entonces Yeshua los llamó y les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los grandes ejercen su autoridad sobre ellas? Dice: no será así entre vosotros, sino el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro esclavo. Amén. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí vemos el espíritu, el corazón de estos ministerios, ya que en el fondo, hermanos, son servicios. Y eso significa que aquel que tiene un ministerio es un siervo, es un servidor. Como alguien dijo por ahí, el que no sirve, no sirve. En el reino realmente es esto, hermanos. Si alguien quiere ser mayor, que más sirva, que más dé, que más entregue. Amén. Es todo lo contrario de lo que sucede en el mundo. Las autoridades mandan, dirigen, ordenan, pero ellos muchas veces ni siquiera ellos hacen lo que la ley establece o lo que ellos mismos imponen. Entonces aquí es todo lo contrario. Nuestro ejemplo es Yeshua, que siendo el mayor, el más grande de todos, se hizo el más siervo y el más pequeño de todos. Amén. Ese es el espíritu que debemos tener nosotros. Ya, un líder es un siervo. La actitud de un líder bueno es la actitud de un siervo, de un esclavo. Por eso Pablo decía: yo soy esclavo de Yeshua, esclavo de Jesucristo, decía, esclavo de Yeshua el Mesías. O que también otras traducciones lo ponen como siervo, ¿ya? Traducen esclavo, ¿ya? O también traducen siervo. Entonces, el servicio es la característica de una persona que quiere honrar y también ser reconocido en el pueblo por el servicio. Dice, por otro lado, el pueblo no puede usar, la actitud de un siervo, un esclavo que vive para el bien del pueblo que está debajo de él. Por otro lado, el pueblo no puede usar este texto como un pretexto para abusar de su liderazgo y faltarle el respeto. El que no respeta el liderazgo no respeta al Eterno que lo puso. El que muestra respeto a los líderes está honrando al Eterno y a su Mesías. Amén. Hay que entender que cuando Dios llama a alguien para servirle, llama a alguien, por ejemplo, que va a ser un enviado, llama a un profeta, llama a un pastor, llama a un maestro, ¿ya? Ese maestro, ese pastor, esa persona tiene primero ya un llamamiento, pero también tiene una responsabilidad,
Por eso la palabra ahí nos habla en Timoteo, dice que si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero tiene que ser esto, 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 esto y esto otro. Entonces también hay un llamado, está acompañado de una gran responsabilidad, ¿ya? Y esa responsabilidad es el respaldo que debe tener, ¿cierto? También una persona que sirve, ¿ya? Y tiene que ese también ser reconocido y respetado también. Muchas veces las personas no respetan a los que han sido puestos en una posición porque no tienen el ejemplo o no tienen el testimonio, ¿cierto? Y eso pasa también mucho en el mundo, porque muchas veces los que han sido puestos por autoridad, ¿cierto? No respetan, no cumplen, y obviamente el pueblo no los respeta y se levanta en rebelión. Eso ha ocurrido en la historia muchas veces. Entonces aquí Yeshua también lo explica que así ocurre en las naciones, pero no debe ser así en nosotros. Hay una diferencia entre los que somos pueblo de Dios. Los que somos de Israel somos apartados, somos santos, distintos a lo cómo funciona el resto del mundo. Dice que escogió hombres de valor, ¿ya? Ahí está resumiendo una característica de las otras 4 anteriores. Y en total dice que puso jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas, ¿ya? Y en este cuadro vamos a ver, ¿cierto?, cómo estaban organizados. Ya un jefe de 1000, ya estaba a cargo de 1000 personas en total, y eran 600 jefes de 1000 hombres. Ya habían 600 jefes porque en total eran 600.000 varones ya que salieron de Egipto. Por lo tanto teníamos 600 jefes de 1000. Este jefe de 1000 estaba a cargo también de 10 jefes de 100. ¿Ya? Y estos jefes de 100 estaban a cargo de 6000 jefes de 100 hombres. Entonces tenemos aquí que este jefe de 100 entonces tenía 2 jefes de 50 y cada jefe de 50 tenía 5 jefes de 10. Y así estaba todo organizado. Ahora, estos jefes, ¿qué es lo que hacían? Tenían que juzgar las situaciones que el pueblo le llevase. Entonces, acá hay algo bien interesante porque ellos no eran personas que estaban para imponerse sobre el pueblo. Ellos no andaban como guardianes viendo lo que hacían y juzgando en ese sentido, sino que ellos juzgaban las cosas que el pueblo les llevaba a ellos. Por lo general, cuando una persona le lleva una situación a alguien, es primero porque lo reconoce. ¿Mm? Si una persona no le va a llevar un problema, una situación a alguien que no piensa que lo va a resolver, ¿ya? Entonces también había una prueba para estos jefes de 50, que realmente tenían que ser reconocidos en testimonio. ¿Para qué? Para que las personas que estaban a su cargo le llevasen sus problemas y ellos pudieran discernir y pudieran juzgar y tomar determinaciones sobre problemas quizás, digamos, cotidianos, sobre situaciones que pudieran darse en sus casas, en sus familias, todo lo que eran situaciones leves. Las situaciones graves ellos la derivaban a Moisés. Entonces ahí vemos también una dinámica en la cual este mismo jefe no era un policía, no era una persona que andaba vigilando, un supervisor, sino que era la persona que recibía ya las demandas o recibía las necesidades o los problemas que las personas le llevaban a ellos. Y ellos, en esa sabiduría y en ese testimonio y conocimiento, tenían que determinar qué hacer o cómo solucionar un problema. Entonces, cada uno de estos jefes de 10 estaba sometido a un jefe de 50. Un jefe de 50 tenía 5 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los jefes de 100 tenía 2 jefes debajo de sí y un jefe encima de sí. Cada uno de los 1000 tenían 10 jefes debajo de sí, y sobre los 600 jefes de 1000 estaban los 70 ancianos que fueron escogidos como gobierno en Israel, el Sanedrín. Y la cabeza del Sanedrín fue el sumo sacerdote Aarón, que estaba sometido a Moshe. Entonces vemos toda una estructura, ¿cierto?, de cómo también las situaciones iban escalando. ¿Ya? Eso también se ve en los tiempos de Yeshua, que había un Sanedrín, ¿ya? Un lugar donde se determinaban, se juzgaban, se tomaban decisiones. Y habían distintos tipos de tribunales, pequeños, medianos y grandes. El mayor era el Sanedrín, ¿ya? Y si había una situación que un tribunal menor no podía, lo derivaba al mayor hasta llegar obviamente al mayor tribunal, donde estaban los 70 ancianos.
Entonces, toda una estructura que permitía, por supuesto, resolver las demandas y las necesidades de un pueblo, no imponerse. Se da cuenta, no eran que ellos se imponían, sino que ellos recibían las demandas del pueblo, ya para poder resolverlas. Bien, hasta ahí llegamos con la tercera liyá. Vamos a dejar inmediatamente un momento para preguntas antes de pasar a lo que es la cuarta liyá. Amén. No sé si hay preguntas, comentarios, un poquitito respecto de cómo se organizó el pueblo de Israel. Siempre un orden, siempre personas primero escogidas por Dios, personas que cumplían también requisitos ya de testimonio, de vida, para poder ejercer esa posición, y en segundo lugar, reconocidos por el pueblo y también que eran capaces de tener quizás el testimonio para que les llevasen ellos las situaciones que tenían, para que ellos le pudiesen guiar, determinar y resolver. Vemos también el sentir, el espíritu de lo que es un líder, el espíritu también y el sentir de lo que es una persona que sirve, ¿ya? Que tiene un ministerio. No una persona que se enaltece, que está en superioridad a los demás, sino que es una persona que finalmente tiene que cumplir una función. Y esa función es de servir a los demás, ¿ya? Entonces tiene que haber humildad, tiene que haber un equilibrio en su vida, para que también sea respaldado, sea reconocido y también respetado, ¿cierto? Por los demás. Amén. ¿Alguien, no sé, hermanos, quiere comentar algo allí? Ya. Entonces parece que quedó clarito. ¿Mm? Bien. Entonces vamos a continuar con la cuarta lilla. Cuarta lilla, vamos a leer entonces desde ahora capítulo 19, Génesis 19, del 1 en adelante. A ver si alguien me ayuda a leer aquí. Jimenita, ¿nos Ya. puede leer ahí? Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí, y allí acampó Israel frente a la montaña. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Adonai lo había llamado desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios, y como os levanté sobre las alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Amén. 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 Entonces la cuarta liyá resume que llega Israel el tercer mes al desierto de Sinaí y acampa enfrente del monte. Moisés sube a Dios y Adonai le llama desde el monte y le ordena decir a la casa de Jacob y a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os he tomado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seré mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Amén. Eso es lo que resume. Entonces vemos de que el pueblo de Israel llega allí al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, y en ese mismo día llegaron al desierto del Sinaí. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, una imagen donde vemos el calendario hebreo,
y también relacionado con los meses que tenemos nosotros en este calendario gregoriano, ¿ya? Hoy día estamos nosotros en el mes de febrero, ¿ya? El mes de febrero, ¿cierto? Está en relación al mes de Shevat y el mes de Adar, ¿ya? Nosotros aún estamos en el mes de Shevat, ¿ya? Que sería el mes 11, ¿ya? Bíblico. Estamos ya casi ya terminando el mes de Shevat, ¿ya? Y vamos a pasar al mes 12, el mes de Adar, ¿ya? Aquí vemos este Adar, ¿ya? Que es como un Adar 2, que sería un mes 13, un mes de un año bisiesto, ¿ya? Precisamente este año gregoriano es bisiesto, ¿ya? O sea, pero el bisiesto para nosotros es un día, ¿no? ¿Ya? El 29 de febrero que se agrega. Pero el bisiesto en el calendario hebreo es un mes extra, un mes 13, ¿ya? Este año ya tenemos nosotros también un mes 13, ¿ya? O sea, es un año bisiesto bíblico, ¿ya? O hebreo. Por lo tanto, estamos próximos a entrar al mes de Adar, luego vamos a tener el mes de Beadar, y luego se iniciaría el mes de Aviv o Nisan, ¿ya? Que esto va a corresponder los primeros días de abril, aproximadamente el 9 de abril sería el año nuevo bíblico, ya en el cual comenzamos todo el calendario de las fiestas, porque precisamente en el mes de Nisan o Aviv, el día 14, vamos a comenzar con el Pesaj. Y ahí vamos a comenzar nuevamente un ciclo de 12 meses, ¿ya? Esto obviamente está en relación a a las estaciones, al clima, ¿cierto? Al calendario agrícola que tiene que ver con Israel, ¿ya? Porque aquí estamos obviamente nosotros en verano, pero ellos están en este momento ya en invierno, ¿no? Entonces, obviamente hay que entender que todo el calendario bíblico y profético está alineado a Israel, a la tierra de Israel, ¿cierto? Y es allí donde Dios va a moverse, ¿ya? En base a ese calendario. Entonces ahí está la referencia, ¿cierto?, de los meses del año. Entonces, ¿qué pasó? Israel salió aquí en Nisan, ¿ya? Salió de Egipto, ¿ya? El día 14, exactamente, es la muerte de los primogénitos y la liberación de Israel de la muerte a través de la sangre del cordero. El día 15 emprenden camino al tercer día, ¿cierto? 15, 16, 17, ya vamos a cruzar el Mar Rojo y luego vamos a caminar, ¿cierto?, hacia el desierto por 50 días. Y aquí vamos de que este día, el primer día del mes de Sivan, ellos llegan ahí al Sinaí, ¿ya? Entonces ahí tenemos todo el proceso. Y el día 50 es el día que se va a entregar la Torá en el monte Sinaí. Eso va a corresponder en el mes de Sivan o en el tercer mes bíblico hebreo. Y dice Éxodo 19:2, y partieron de Refidim y entraron en el desierto de Sinaí. Y allí acampó Israel frente a la montaña. Entonces aquí algo interesante es la palabra acampó. No dice allí acamparon, dice allí acampó Israel. Entonces, según Rachi, la palabra hebrea que ha sido traducida como frente a significa siempre en el lado oriental. Hay un comentario, ¿ya? Dice, pero acampó va a ser la primera vez en que el pueblo aparece de una manera singular. El último verbo del versículo está escrito en singular, que es acampó. Entonces había muchas peleas entre diferentes grupos dentro de Israel, pero ahora había llegado a un estado de unidad, de manera que es presentado como si fuera una sola persona, ¿ya? Entonces esa expresión nos habla de la unidad. El Señor empezó a ver ya a Israel no como un grupo de personas heterogéneas, ya no como un grupo de personas israelitas de las 12 tribus más gentiles o egipcios que salieron o de otras naciones. Ya imagínense que era un pueblo mixto, bien mezclado, pero ahí la expresión nos dice que Israel acampó. Eso significa que ya Dios los vio como una sola unidad. Ese es el sentir de un solo cuerpo, aunque son muchos miembros distintos, de distintas características y funciones, pero forman parte de un solo cuerpo. ¿Amén? Entonces aquí vemos que ya el Eterno está viendo a Israel como un solo cuerpo, como un solo pueblo, como un solo Israel. ¿Amén? Y esa unidad
nos habla también de la misma unidad que tenemos que tener nosotros en este tiempo, que el Señor nos va a venir a buscar. Él no va a venir a buscar 2, 3, 10, 20 esposas. Va a venir a buscar una sola esposa. No va a venir a buscar religiones, distintas religiones. No. Va a buscar un solo pueblo que está en una misma unidad, en un mismo sentir. ¿Amén? Esta unidad fue necesaria para que se entregara la Torá desde el cielo. Ya habían pasado 46 días desde la salida de Egipto. Cada uno de esos días representa una subida de santidad del pueblo. El máximo nivel de santidad es el 50, que son los días entre Pesaj y Shavuot, o de Pascua y Pentecostés. Entonces esos 50 días es un número de perfección, donde vamos nosotros también a entrar este año, cuando empecemos las fiestas, lo que se llama la cuenta del Omer, ¿ya? Que es el tiempo que vamos a contar, ¿cierto? Entre el día que se ofrecen los primeros frutos, ¿ya? Hasta el día 50, ¿ya? Donde se va a celebrar lo que es el Pentecostés o el Shavuot. Entonces, esa cuenta es muy importante porque nos va hablando de un proceso de crecimiento, de santificación, de preparación para recibir la Torá en nuestros corazones. Amén. Es lo mismo que les dijo Yeshua a sus discípulos: esperen aquí, no se vayan de Jerusalén, ¿ya? Hasta que yo envíe el Espíritu Santo, el Ruaj de santidad. Entonces, esos 50 días nos hablan de una preparación, de un tiempo de santificación para llegar a ese momento especial donde la Torá es puesta en nuestros corazones. Aquí tenemos, ¿cierto?, un cuadro, más o menos resumen, para entender desde el punto de vista de la Escritura, ¿cierto?, la fecha de las fiestas. Ya tenemos la primera fiesta, el Pesaj, o Pascua, que va a ser el día 14 a la tarde. Ese Pesaj tiene que ver con el sacrificio del Cordero, el sacrificio de Yeshua, que ocurre a las 14, el día 14, perdón, entre las 2 tardes, aproximadamente a las 3 de la tarde, entre el mediodía y el atardecer, ya considerando de que el mediodía a las 12 del día y el atardecer a las 6 de la tarde, tenemos que a las 3 de la tarde es el sacrificio de Pesaj y la preparación, ya para comer la cena que se hace el día 15 o la noche del 14. Ya después de las 6 de la tarde se considera el día siguiente. Entonces ahí ya se cena. Por eso la cena de Pesaj, entonces el día 14 en la tarde o ya entrando al día 15. Y eso está relacionado con la muerte de nuestro Mesías. Luego tenemos la segunda fiesta, ya, que es Hamatzot, o la fiesta de los panes sin levadura, que está establecida por 7 días. Empieza el día 15, al día siguiente del Pesaj, y hasta el día 21. Eso está establecido. 7 días, desde el día siguiente del Pesaj hasta el día 21, 7 días. Y esa fiesta está relacionada precisamente cuando Yeshua muere, es sepultado, perdón, porque muere a las 3 de la tarde, igual que la hora en que se sacrificaba el cordero, pero es sepultado justo al comenzar los panes sin levadura, ¿ya? Y ahí se relaciona con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Amén? Después tenemos lo que es los primeros frutos, ¿ya? O Yom, el día de la primicia también, Yom HaBikurim, ya que por la Torá está establecido el día posterior al siguiente Shabbat semanal. Y acá ustedes van a ver, y este año lo vamos a ver, bueno, lamentablemente, como ocurre a veces en varios años, que hay diferencias con Israel, ¿ya? Porque Israel estableció, los rabinos establecieron de que los primeros frutos va a ser el día siguiente al Pesaj, ¿ya? Desde ahí también tenemos un problema en la cuenta que finalmente va a desencadenar de que tengamos distintos días de celebración del Pentecostés, porque Pentecostés es la cuenta del 50, pero la pregunta ¿de dónde se cuenta? ¿Ya? Entonces, Israel estableció que se va a contar el día siguiente del Shabbat, pero del pan sin levadura. Recuerden que Pascua no es un día Shabbat, ¿ya? El Shabbat es el día de pan sin levadura, que es el día 15. Por lo tanto, ellos cuentan el primero fruto a partir del día 16. 16 empiezan a contar primer día, hasta llegar al 50. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la Torá? Es de que la Torá establece
no un día específico, porque fíjense que acá Pascua es el día 14, panes sin levadura el día 15, ¿ya? Trompetas es el día 1, del ayuno, el día del perdón, ¿cierto? Yom Kippur es el día 10 y la fiesta de los tabernáculos el día 15. Pero fíjense que para la fiesta de primeros frutos y Pentecostés la Torá no establece un día específico, sino que dice que tienen que esperar, ¿cierto? El día posterior al Shabbat, ¿ya? Este Shabbat lo consideramos como el Shabbat semanal, que es el Shabbat del sábado, ¿ya? Ellos consideran que es el Shabbatón del pan sin levadura. Entonces, lamentablemente vamos a tener una diferencia. Ahora nosotros, obviamente, en ese sentido, tomamos esta línea en la que el día de primeros frutos es el día posterior al Shabbat semanal, ¿ya? Que en el fondo siempre va a caer un primer día de la semana, que es un domingo actual, ¿ya? Entonces siempre un primero fruto va a caer un domingo, un primer día de la semana. Y un Pentecostés, por ende, al contar 50, que son 49 semanas, perdón, 49 días o 7 semanas completas, también va a caer en un domingo o en un primer día de la semana, ¿ya? Esa va a ser la diferencia entre lo que hoy día Israel celebra, ¿ya? Porque lamentablemente Israel en ese sentido está bajo la autoridad de los rabinos, ¿ya? Y nosotros estamos bajo la autoridad de nuestro rabino Mesías, Yeshua. Entonces ahí vamos a tener lamentablemente diferencias, ¿ya? Bueno, hay bastante estudio que podríamos dar como para poder decir por qué realmente esto es más válido que lo que actualmente está haciendo Israel, ¿ya? Por ejemplo, este año Israel va a celebrar un Pentecostés un día jueves. Y nosotros vamos a celebrarlo el primer día de la semana, un domingo, ¿ya? Bueno, y después continuamos con las otras fiestas, que es trompetas, el día del perdón y la fiesta de los tabernáculos, ¿ya? Entonces, esto ocurre aquí porque estas fiestas están establecidas no en un día específico, o sea, el Señor no dijo, ya, primero fruto lo celebrarán el día 17, no. Entonces, es ahí donde está la diferencia. Israel dijo, no, el primero fruto el día 17. Entonces, ahí también no está acorde a lo que establece la Torá. Hay bastante explicación y discusión, obviamente, al respecto, pero en grandes líneas es así un poco la situación, ¿ya? Y bueno, es entendible de que, como dice después el apóstol Pablo, no discutamos respecto de Shabbat, fiestas, etcétera, porque él sabía que iban a haber diferencias, y esto va a tener que ver con las diferentes indicaciones rabínicas. Incluso dentro del mismo judaísmo hay varias líneas rabínicas, varias escuelas, y algunos establecen algunas cosas, otros establecen otras, ¿cierto? En algunas difieren. Por ejemplo, dentro del mismo judaísmo, los judíos, están los askenazí, los judíos sefardíes, los judíos también que son más liberales, los masortí, ¿cierto? Pero también tenemos los judíos caraítas. Por ejemplo, los judíos caraítas, ellos celebran como nosotros, ya en el fondo celebran el día de primeros frutos el día siguiente al Shabbat semanal. Y el Pentecostés, por ende, va a caer también un primer día de la semana, un domingo. Ellos lo celebran igual, ¿ya? Entonces ya entre los mismos judíos hay diferencias. No es solamente una diferencia entre judíos y a lo mejor raíces hebreas. No, ya entre los mismos judíos también hay diferencias. Bien, ¿qué es lo que dice la Escritura en Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Entonces, fíjense, hoy día, bueno, hay en el mismo judaísmo, en el mismo cristianismo, hay un montón de diferencias, hay un montón de cosas que se hacen distintas, ¿ya? Pero lo que tenemos que ver que en este tiempo el Padre nos está comenzando a ver como una sola unidad, o sea, tiene que haber un mismo sentir, ¿ya?
Y eso que nos muestra también la conexión con el libro de los Hechos. Cuando iba a llegar el Pentecostés, dice que estaban todos juntos, unánimes, todos en el mismo lugar, todos en un mismo sentir, ya juntos físicamente, pero juntos también en fe, en sentir. Amén. Entonces también la característica que tiene que tener el pueblo de Dios en este tiempo. Amén. Y esa unidad, hermano, no es alianzas humanas. Es importante entender eso. O sea, nosotros no tenemos que aliarnos o hacer alianza humana en ponernos de acuerdo entre hombres. Así como ya, ¿sabes qué? Si ya celebremos todos juntos aquí. No, la unidad tiene que ser en la obediencia a la Torá. ¿Ya? No es que nos pongamos de acuerdo, si esto nos parece bien, ya hermano, sí, porque eso lo va a hacer el ecumenismo. El ecumenismo va a lograr una unidad, va a colocar puntos de equilibrio, puntos en común, para que todas puedan estar, entre comillas, en unidad. Pero esa es una unidad pagana, es una unidad anti-Mesías, ¿ya? La unidad del Mesías es en obediencia a la Torá y en obediencia a nuestro Mesías Yeshua. Ahí es considerada la unidad. No es que transemos mandamientos para ponernos de acuerdo. No es que, es que ya, bueno, hagámoslo juntos y nosotros nos unimos a ustedes y no. O sea, la unidad tiene que estar en la obediencia a la Torá y en obediencia a nuestro Mesías. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que dice Jeremías 31:33? Pero este es el pacto que concertaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Entonces aquí también vemos ese mismo sentir en el profeta, que está diciendo de que va a ser un pacto con la casa de Israel, también obviamente con la casa de Judá, después de aquellos días. Dice, daré mi ley en su mente, no en sus mentes. Y tampoco dice, las escribiré en sus corazones, sino que en su mente y en su corazón, porque lo está viendo como un solo pueblo, una sola unidad. Ese pacto ya va a estar siempre cuando tengamos la unidad ya de sus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón, y estemos en obediencia a Él. Ese es el requisito. Ezequiel 11, 19 y 20 también dice, y les daré un corazón singular, y les infundiré un espíritu nuevo, un espíritu, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos, y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo les sea por Elohim. Entonces, un pueblo, un Dios, un esposo y una esposa. Ezequiel 36, 26, 27, os daré un corazón nuevo, ¿se dan cuenta? Un corazón. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Ya? Exactamente lo mismo casi que dice Ezequiel 11. ¿Se dan cuenta cómo lo confirma? Luego tenemos el momento en que Yeshua, ¿cierto? Celebra la última cena de Pesaj, o conocido como la Santa Cena, ¿ya? O como la última cena, ¿ya? Pero que en realidad es la cena de Pesaj. Antes de él ser sacrificado, dice, igualmente tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Entonces, vemos que este pacto renovado fue sellado con la sangre del Mesías en Pesaj y entregado al pueblo en Shavuot. Entonces, todos aquellos que son partícipes, ya, de este pacto renovado, de este nuevo pacto en la sangre del Mesías, ya, que implica obediencia a la Torá, pueden llegar a Shavuot. Entonces, muchos creyentes solamente se han quedado en el Pesaj, solamente se han quedado en panes sin levadura o en la primicia, solamente en lo que implican esas 3 primeras fiestas. Pero el Señor los condujo un camino ya de 50 días para llegar a Shavuot, en donde hay un sello, donde se sella ese pacto. Ya eso es importante, el pacto se sella, se entrega y se recibe en el monte Sinaí o en el Pentecostés, en la fiesta de Shavuot. Entonces, los creyentes tenemos que llegar también a ese sello ya del Espíritu, ya en el cual nosotros nos comprometemos, así como Israel lo hizo, sí, haremos todo lo que tú nos digas. Así también nosotros tenemos que llegar a ese Shavuot, que es comprometernos de nuestra parte, como la novia,
a obedecer los mandamientos del novio. Entonces eso también es muy importante. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y acá vemos de que el entendimiento moderno de la iglesia, finalmente lo que dicen, ven, aquí Dios desechó la letra, Dios nos dio un nuevo pacto que no es de letra, sino del espíritu, porque la letra, la ley mata, pero el espíritu vivifica. Y eso es un mal entender de las escrituras, ¿ya? Porque lo que está aquí haciendo una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿ya? Fíjense, está hablando de pacto, no está hablando de leyes, ¿ya? El pacto implica leyes. El antiguo pacto, ¿cierto? En el monte Sinaí, fue un pacto que lamentablemente trajo muerte, porque ya al momento de entregar la Torá, el pueblo de Israel estaba pecando con el becerro de oro, y murieron 3000 personas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que esa ley, ese pacto que implica una ley, cuando hay desobediencia, trae muerte. Pero un pacto que trae leyes con la obediencia, ¿qué es lo que trae? Vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que la letra mata está hablando aquí de las leyes entregadas en piedra. Las leyes que fueron entregadas en el Sinaí, lamentablemente por la desobediencia, trajo muerte. Pero ahora, la Torá que está trayendo el Espíritu Santo, a través de la obediencia, vivifica, ¿ya? Entonces nosotros hemos sido capacitados con el Espíritu Santo que nos lleva a la obediencia a la Torá y por lo tanto a la vida. En ese momento, Israel no recibió, ¿cierto?, el Espíritu Santo, recibió la Torá. Y por su dureza de corazón, esa Torá, esos mandamientos, trajeron muerte. Por eso, así como murieron 3000 hombres en el Sinaí, en el Pentecostés se convierte en 3000 a través de Pedro. Entonces vemos una comparación de ambas Torá, la Torá dada en el Sinaí y la misma Torá ahora dada por el Espíritu en el corazón que trae salvación y vida eterna. Entonces, eso es muy importante comprender. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí tenemos, hermanos, la capacitación del Ruach, de santidad, del Espíritu Santo, que esto nos va a permitir a nosotros, ¿qué? Ser testigos. Un testigo es aquel que da testimonio, ¿ya? ¿En dónde? En Jerusalén, primeramente, después en toda Judea, después en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Siempre está relacionado con Israel. ¿Qué significa? Los que estaban en Jerusalén, la capital, los que estaban en Judea, en todo lo que es el reino del sur, después en Samaria, todo lo que es el reino del norte, y después hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué hasta lo último de la tierra? Porque ¿qué dice la Torá? Que él iba a dispersar a su pueblo hasta lo último de la tierra, y desde ahí los iba a llamar. Por eso Yeshua manda a sus discípulos revestidos de poder como testimonio. ¿Para qué? Para que fuesen a buscar a todas las tribus perdidas, ¿cierto?, de la casa de Israel, que habían sido esparcidos hasta lo último de la tierra. Y obviamente en ese regreso también van a regresar egipcios, griegos, van a regresar chilenos, venezolanos, etcétera, todos aquellos que estamos en las naciones, ya que podemos ser casa de Israel o extranjeros, ya que finalmente al unirnos a Israel vamos a ser un solo pueblo, vamos a dejar de ser de nuestras naciones y vamos a ser parte de la nación de Israel, el único pueblo que tiene un pacto con el Eterno, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo es la capacitación para ser testigos, ir a buscar a todas las tribus perdidas, esparcidas, exiliadas, expatriadas, a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Entonces ese es el entendimiento bíblico de estos pasajes. Ahora, Éxodo 19:3 dice, pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yahweh lo había llamado desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Entonces Moisés subió al Eterno por las mañanas.
Entonces esto ocurrió el segundo día del mes de Sivan, ¿ya? Y interesante que le llama casa de Jacob. Hay que entender de que esta palabra, este nombre que es casa de Jacob, se refiere a todo Israel unido, ¿ya? Sabemos que después el reino se divide entre la casa de Judá y la casa de Israel, pero cuando habla aquí casa de Jacob, habla de las dos casas reunidas, ¿ya? Ese es el lenguaje bíblico y profético. Ahora, cuando escuchemos en los profetas la casa de Jacob, la angustia de Jacob, está hablando de todo un Israel unificado, ¿ya? Que incluso dice, lo compara con los hijos de Israel. O sea, los hijos de Israel, que son todas las tribus de Israel, equivalen a lo que es la casa de Jacob, ¿ya? Hoy día en Israel solamente está la casa de Judá, que es una parte de la casa de Jacob, una parte de Israel. Entonces, cuando usted lee ahí en los profetas casa de Jacob, se refiere a casa de Judá y la casa de Israel. Después dice el verso 4, vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Aquí los textos de las escrituras que hablan de las águilas. Hay bastantes versículos que hablan de las alas de las águilas. Y también hay una referencia en Deuteronomio y Abdías como característica del Imperio Romano, cuyo símbolo también era el águila. Entonces vamos a ver dos acepciones. Una, profecías que nos hablan de que se levantará un imperio como las águilas, que lo iba a llevar en cautiverio, que también profetizaban todo el mal que iba a venir sobre Israel, pero también habla de las alas de las águilas en la forma en la que él los levantó y los sacó, ¿cierto?, de la mano de Faraón, de Egipto. Dice también el verso, y os he traído a mí. Y eso es importante, no a una religión, sino a una vida íntima, a una relación con Él. No se trata solo de servicio, como lo traduce el Targum, sino ante todo de una relación. Entonces fíjense de que cuando habla de que hace un pacto en el Sinaí como un marido, Israel es como una esposa, como una novia ataviada, preparada, está hablando de una relación, ¿ya? Un matrimonio no vive una religión, vive una relación cotidiana, el día a día, en su hogar, en los quehaceres. Y por lo tanto, la relación que nosotros tenemos que desarrollar con Dios no es al final, no es vivir una religión estructurada, sino que es vivir una relación con Dios. Por eso, uno es iglesia en la casa. Uno es iglesia cuando se reúne con otros hermanos, quizás 2 o 3, una familia, 2 familias. Ahí hay iglesia. Eso es congregación, eso es eclesía. Ahí se puede vivir y desarrollar, ¿cierto? La vida de un creyente, la vida de una relación con Dios. Ya no en un templo, no en un lugar, ¿cierto?, a lo que se le llama iglesia. Como uno decía, vamos a la iglesia. En realidad, nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos iglesia, ¿ya? Y nosotros podemos ir a iglesia sin ir a una iglesia, ¿eh? Y eso es lo interesante porque celebramos las fiestas ya en familia. Esa es una iglesia, es una congregación. Y eso nos lleva a tener una relación diaria con nuestro Dios. Y vemos también cómo el mismo lenguaje de lo que ocurre en la salida de Egipto también se ve en Apocalipsis. Apocalipsis 12:14 dice, pero a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila, para que volara lejos de la presencia de la serpiente, al desierto, a su lugar, allí donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces vemos también allí cómo de la manera en que Dios rescató a Israel, ¿cierto?, del brazo de Faraón, ya de Egipto, así también en los tiempos de tribulación, Él también va a guardar a su pueblo, ¿cierto? Que la mujer, ¿cierto?, representa también a Israel, ¿ya? Hay una relación con Israel, la mujer. Y es rescatada, ¿cierto?, con las 2 alas de la gran águila. ¿Para qué? Para que la liberara de la serpiente, del enemigo, que se levanta y la lleva al desierto, a su lugar donde es alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y algunos también relacionan este tiempo
2 tiempos y medio tiempo con los 3 años y medio. ¿Mm? Que sería la mitad de lo que es la tribulación. ¿Mm? Así que también hay una conexión con los últimos tiempos y con también la protección que nuestro Padre va a tener con nosotros, con su esposa, su novia, su Israel. Éxodo 19:5 dice: ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces aquí vemos primero una condición. Si de verdad escuchas mi voz y guardas mi pacto, entonces hay una condición para ser ese pueblo escogido. Entonces no cualquiera puede decir nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos, porque muchas religiones dicen nosotros somos la iglesia verdadera, nosotros somos... No, hermanos, no es lo que yo diga, lo que alguien diga, es lo que Dios está diciendo. Si de verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. ¿Mm? ¿Y quién es la voz de Dios? Yeshua. Y el pacto, su Torá, sus mandamientos. Entonces son las dos características para que podamos ser un pueblo escogido, predilecto, apartado, santo para Él, de entre todas las naciones. Entonces esa condición es importante. La invitación ha sido dada del cielo, pero requiere una respuesta por parte de nosotros. Si el hombre responde, recibe las bendiciones del pacto. Si el hombre no responde, no hay ni pacto ni bendiciones. Hay condiciones para poder obtener los beneficios de los pactos. Muchas personas quieren los beneficios sin cumplir las condiciones. El que no escucha ni obedece no será parte de ese pueblo especial que es un tesoro para el Eterno. La condición es la obediencia. ¿Ven? Entonces esa es la condición que va a diferenciar en este tiempo, en estos últimos tiempos, quiénes son pueblo de Dios y quiénes no son pueblo de Dios. Quiénes son Israel y la iglesia como una unidad y quiénes no lo son. Después dice, ahora pues, seréis, dice, un especial tesoro o un objeto, como dice esta traducción, un objeto de mi predilección. Otra versión dice, y seréis mi especial tesoro de entre todos los pueblos. La palabra hebrea que ha sido traducida como especial tesoro es segulá, que significa un tesoro bien amado. Implica algo que uno no puede vivir sin ello. El Eterno se ha atado al pueblo de Israel. No puede cumplir sus propósitos sin su pueblo. Y no porque Él no pueda, sino porque Él lo estableció así. Él hizo una alianza, ya formó una unidad también con su pueblo a través del pacto. Todo el plan de redención está unido a ese pueblo. Sin el pueblo, el plan de redención del mundo fracasará. Y es por esto que Hasatán, la serpiente, la bestia, la serpiente antigua, el dragón y todas esas características persiguen a Israel, porque lo quieren destruir completamente. ¿Por qué? Porque el Eterno fijó todo su pacto con el pueblo de Israel. Y por lo tanto, si se destruye el pueblo de Israel, se destruye todo el pacto. Aquí Rashi comenta que esta oración implica que los demás pueblos también son tesoro para el Eterno, porque Él posee toda la tierra, pero Israel es el tesoro especial más que todos los demás que Él posee. Y esto es bien interesante porque en realidad Dios no va a destruir las naciones van a continuar en el milenio, las naciones van a continuar en los cielos nuevos y tierra nueva. La diferencia es que Israel es su especial tesoro, es el más amado de todos. Y es el pueblo que se diferencia de los demás. Por eso Él va a ser rey de reyes y señor de señores. Él va a seguir reinando y gobernando sobre todas las naciones, pero en especial a través de su pueblo escogido, su nación santa, su real sacerdocio. Aquí las palabras de Yeshua nos dejan ver, ¿cierto?, en la conversación con la mujer samaritana, que era una mujer del reino del norte, ¿ya? Dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos.
Lo que está diciendo aquí el Mesías, nuestro Yeshua, dice a la mujer samaritana que ellos, como el reino del norte, establecieron su propio monte, establecieron su propio lugar de adoración en Samaria, pero en Judá permanecía el monte, el monte de Sión, donde era la adoración. Entonces había una diferencia, porque ellos tenían distintos lugares de adoración. Entonces Yeshua le habla con autoridad, le dice, vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros, dice, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Y es por eso que Yeshua el Mesías venía de la tribu de Judá. De ahí viene la salvación de los judíos. Y también en la verdad que hasta ese momento también los judíos permanecían. No como el reino del norte, la casa de Israel, en este tiempo de Yeshua, la zona de Samaria, ¿cierto? Que era una zona que se había apartado de la adoración correcta, de la verdad. Dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Aquí lo que le está entregando Dios a Moisés era de que ellos serían un reino de sacerdotes y una nación santa. Rashi comenta que la palabra Kohanim, que es sacerdotes, aquí significa ministros, ¿ya? O servidores. Sin embargo, en estos dos términos se encierra todo el ministerio de Israel ante el Eterno y ante las naciones. O sea, ¿cuál es la función de Israel ante el Eterno y ante las naciones? Israel tiene el llamado de ser un reino, una nación santa de gobernantes que va a regir sobre el resto del mundo, ¿ya? Esto los judíos lo tienen muy claro, pero lo tienen a su manera, ¿ya? O sea, ellos quieren alcanzar esto por otros medios, no necesariamente con el Mesías. Ellos quieren alcanzar esto para que el Mesías venga, cuando en la palabra es al revés. Cuando el Mesías venga, Israel alcanzará esto. Este es el llamado hacia afuera, pero también tiene un llamado de ser sacerdotes, que tienen la capacidad de ministrar delante del Eterno. Este es el llamado hacia adentro. Entonces hay dos movimientos del pueblo del Eterno, implican el hecho de entrar y salir. O sea, hay una función interna y una función externa. ¿Ya? Una nación santa nos habla de su relación con las demás naciones, pero un reino de sacerdotes nos habla una función interna, de ministrar a Dios. Entonces tenemos la función de ministrar a Dios y ministrar a las naciones. Esas van a ser las dos funciones que va a tener Israel también en el milenio. Es un reino, una nación apartada, santa para ministrar al Padre, y también una nación para gobernar y para reinar sobre las demás naciones. Esto va a ser solamente cuando venga el Mesías, ¿ya? Hoy hay una mentalidad, ¿cierto? En Judá o en algunos, ¿cierto? Llamados judíos, que ellos quieren reinar, ellos quieren gobernar, pero están usando, no importa los medios, ¿no? Como dicen, el fin justifica los medios. Y ellos están de alguna forma queriendo gobernar, reinar a través de la toma del poder, la toma de las organizaciones, las empresas y distintas organizaciones que hoy día no gubernamentales, ¿cierto? Que están en las naciones rigiendo, ¿ya? Entonces detrás de ellos va a haber un movimiento llamado también sionista, ¿cierto? ¿Ya? Que va a intentar y está logrando de alguna manera estableciendo un gobierno, un nuevo orden, ¿ya? Por eso también van a culpar a los judíos de esta intención, de alguna manera, que no es la intención de un verdadero judío, ¿ya? Sino que el verdadero judío, un verdadero israelita, sabe que esto vendrá con el Mesías, y no al revés. Pero es interesante también ver todo lo que está pasando en el mundo, y que detrás de muchas, digamos, organizaciones poderosas, hay judíos, ¿ya? Todas las, incluso voces, ¿cierto? En el Foro Económico Mundial y en distintas instancias, muchos están relacionados con judíos, ¿ya?
que de alguna manera saben esto de que ellos van a gobernar sobre los gentiles o los goyim, y que los goyim les van a servir, pero no en el sentir del Mesías, ¿ya? Dice después que también una nación santa. La meta es que Israel gobierne sobre el mundo, para que el reino de los cielos se establezca por toda la tierra, conforme al plan original para el hombre. Pero primero hay que ser sacerdote. El primer paso para gobernar es sacrificar. El Mesías vino primero para ser sacrificado y luego volverá para gobernar. Primero fue sacerdote y luego rey. Ese es el orden. El pueblo de Israel ha sido llamado a ser reyes sobre las naciones, pero el camino a ese reinado pasa a través del sufrimiento y sacrificio al Eterno. Uno que no sabe entrar en la presencia del Eterno y tener una relación íntima con Él no es capaz de ser un buen rey. Entonces, en resumen, hay dos características del pueblo de Israel, las mismas que nuestro Mesías ejerció. Hay una dimensión del Mesías Ben Yosef, que es la dimensión de siervo, que es la dimensión de sacerdocio. Pero hay otra dimensión del Mesías que es Ben David, que es la dimensión del rey. Entonces, Yeshua no vino primero como rey, vino primero como siervo, vino como sacerdocio. Entonces, ¿cuál es el orden para llegar a reinar? Es el sacerdocio primero. Entonces nosotros, para que podamos a reinar juntamente con el Mesías, juntamente con Cristo, primero tenemos que pasar por el sacerdocio. Y el sacerdocio es servicio, es ministrar, es servir, es tener una relación íntima. Se parte primero desde adentro y luego se extiende a las naciones. Entonces eso es muy importante, el orden. Por eso el Mesías tiene estos dos niveles que nos enseñó también a través de su vida. Por eso Israel también va a cumplir ambas funciones, ¿ya? Una dimensión que ministra hacia el interior, como un sacerdocio, y una dimensión que ministra hacia afuera las naciones, como la de reinado. Un sacerdote es un mediador para que las personas puedan conectarse con el Eterno. Israel es una nación sacerdotal con el fin de redimir a los gentiles del pecado, orar por los pueblos y ser una puerta para que las naciones puedan encontrarse con el Dios de Israel, que también es el Dios de los gentiles. ¿Ya? Entonces es una función importante. Israel debe ministrar. ¿Nosotros qué debemos hacer? Llevar el Evangelio, porque nuestro Dios no es solamente Dios de Israel, sino que también es el Dios de todas las naciones. Lo que nos dice Romanos 3:29. Dice Pablo, ¿acaso Dios es solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Entonces, el Dios de Israel, ya a través de su pueblo Israel, como un sacerdocio, ya se extiende a las naciones para que las naciones conozcan al Dios de Israel y se conviertan a Él, porque Él es Dios de toda la tierra. Isaías 56:6 dice, y los extranjeros que se unan a Yahweh para servirlo, para amar el nombre de Yahweh y ser sus servidores, que guardan el Shabbat sin profanarlo, son fieles a mi pacto, perdón. Entonces aquí también nos está hablando que Isaías 56:6, que también un extranjero que se una, fíjense, se una a Yahweh para servirlo, para amar su nombre y ser su servidor, que guarda el Shabbat sin profanar y sea fiel a su pacto, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque para todos los pueblos mi casa será llamada casa de oración. Entonces vemos también cómo es el Dios de Israel, es un Dios sobre toda la tierra y que también va a recibir a extranjeros que se unan a Él, que guarden sus mandamientos, en el fondo que entren en pacto con Él. Van a ser considerados también parte de su pueblo. Primera de Pedro 2:9, un versículo muy conocido, que dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios o pueblo por posesión, para que proclaméis, anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces fíjense cómo Pedro también está reafirmando que somos nación santa, real sacerdocio. Y finalmente,
ya en Apocalipsis vemos también cómo se confirma esta misma palabra que vemos leyendo en Éxodo. Y dice, y de Yeshua Hamashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5, 9, 10. Y cantan un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre redimiste para Dios de toda tribu y lengua y pueblo y nación, y los has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. ¿Ven? Entonces vemos también cómo se confirma en Apocalipsis, lo mismo que está hablando en Éxodo, lo mismo que está hablando también los apóstoles, en que es una nación y un reino de sacerdocio. Un reino de sacerdocio para servir al Eterno y una nación para gobernar sobre las demás naciones a toda la tierra, pero con un testimonio, con ese sentir, no de imponerse, ya como lo veíamos también en esta misma parashá, sino que con un sentido de ser ejemplo, de ser testimonio para todos los demás y para que las demás naciones conozcan al Dios verdadero. Y que dice que reinarán sobre la tierra. Y eso es muy importante, porque muchos creen de que la iglesia se va al cielo, ¿ya? Y en realidad Israel tiene una promesa, que es reinar sobre la tierra, y estar en la cabeza de las demás naciones. Entonces, el milenio, hermanos, es en la tierra. Yeshua desciende a la tierra, ¿ya? Se encuentra con su pueblo en el cielo, en este cielo, en las nubes, pero luego desciende, pone sus pies en el monte de los olivos y establece su pueblo en la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Muy bien, tenemos entonces, hermanos, un espacio para comenzar